Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal nos acompaña esta mañana porque, bueno, comenzamos lo que comentábamos, Carlos. Se inicia el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. Como te comentaba antes, hemos tenido a la Corte sesionando, pero esta vez tenemos a la Comisión. ¿Cuál es la característica principal? Uno entiende que en la Comisión se discuten los casos que eventualmente pasarán a juicio en la Corte Interamericana. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo sesiona la Corte, digamos, fuera de su sede, en el caso, para un país como este? La Comisión, igual que la Corte, hace un par de años comenzaron a hacer sesiones descentralizadas, ¿no? Para ponerle un término. Y efectivamente eso ha permitido una mayor posibilidad de que los solicitantes, los demandantes de diversos casos de violación de derechos humanos contra los Estados miembros del sistema interamericano puedan acudir y puedan tener frente a frente a los miembros de la Comisión Interamericana. Y en los periodos de sesiones, que son más o menos una semana, lo que se tramita son básicamente casos. En la situación actual la Comisión visita Perú, pero no ve casos necesariamente de Perú, sino casos de otro país. Entiendo yo que Venezuela, por ejemplo, va a ser un factor de discusión. Muy importante. Por lo tanto, se ven necesariamente algunos casos, pero también se ven algunos temas en audiencias temáticas y en grupos de trabajo que la Comisión suele organizar. Y ahí es muy importante porque en realidad de lo que se trata es de poder analizar y verificar cuál es la situación de los derechos humanos en la región. Hace pocas semanas se reunió la Comisión también y discutió el caso de Ollantumala, entre otros, muchos otros, en su sesión, entiendo yo, ordinaria, en Argentina. En Buenos Aires, efectivamente. No sé cuál fue el resultado, si es que la Comisión se pronuncia ahí mismo o sencillamente lo que hacen es exponer las partes y luego la Comisión evalúa el tema. Una de las consecuencias directas más importantes es que la Comisión, como consecuencia de esa reunión, le ha solicitado información al Estado peruano. Digamos, después de varios años que el caso estaba como que durmiente, en un stand-by bastante largo, ha solicitado información y por lo tanto se ha reactivado la tramitación del caso a nivel del sistema, específicamente en la Comisión. El tema del indulto, la posibilidad de indulto de Alberto Fujimori, ¿tiene un espacio en estas sesiones de la Comisión? No está agendado por la razón que te mencionaba, es decir, no hay una agenda específica para el país sede de la reunión. Es probable que en alguna... Pero el tema se va a poner sobre la mesa. Sin duda alguna. Es probable que en alguna reunión de los miembros de la Comisión Interamericana que suelen tener con los jefes de Estado, el asunto se trate en el sentido de que quien originó los casos por los cuales se estableció la sentencia en el caso Barrios Alto, la sentencia en el caso La Cantuta, fue justamente la Comisión Interamericana, entendiendo que es justamente la puerta de entrada y el organismo que presenta los casos ante la Corte Interamericana. La Comisión, en ese sentido, sigue siendo un organismo fundamental de supervigilancia de los derechos humanos en la región, y ese tema yo me imagino que va a estar en la agenda más reservada y más política probablemente en términos bilaterales. Usted ha equiparado, si no estoy mal, ha equiparado el indulto con una figura de amnistía. Yo he conversado con otros personajes de la órbita de la Comisión y la Corte, como Diego García Sayán, y Diego García Sayán lo que decía era que en este caso, independientemente de por dónde se parara uno frente al indulto, no podía equipararse el indulto a la figura de amnistía, que es la que está expresamente prohibida. La amnistía es una suerte de olvido, de gran perdón, ¿no? General, ¿no? A una serie de delitos. Y él lo que decía es, el indulto finalmente es la potestad que tiene el presidente de decir conmuto la pena. No se perdona el delito, no, sencillamente la pena se disuelve, se cumple, se anula, digamos, ¿no? ¿Por qué para usted, si es que es así, el indulto estaría equiparándose a la amnistía? Porque seguramente en algún momento algún pronunciamiento va a tener que dar la Comisión Interamericana ante esta posibilidad de indultar al expresidente. Eso es probable, pero yo en realidad no solo lo equiparaba porque tenga algún nivel de interpretación antojadizo, sino porque la Corte Interamericana, y ahí me llama un poco la atención el pronunciamiento del expresidente de este organismo, la Corte Interamericana en septiembre del 2005 sentencia el caso Gutiérrez Soler contra Colombia. Y la Corte Interamericana, a ese famoso párrafo 41 de la sentencia de Barrios Altos que prohibía amnistías, prescripciones y otros beneficios para procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos, le incorpora el elemento del indulto. Es decir, desde el año 2005 hay una prohibición expresa de la Corte Interamericana en una sentencia dictada contra Colombia, pero entendiéndose que las sentencias tienen un carácter de vinculatoriedad respecto de todos los países y por lo tanto hay que entender que ahora la jurisprudencia de la Corte prohíbe expresamente a partir de septiembre del año 2005 y por lo tanto ese es el marco de prohibición
internacional al que nos hemos estado haciendo referencia en cuanto a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ¿no? Ahora, entonces, si es que se indulta a Alberto Fujimori eventualmente, que es una potestad presidencial, estrictamente, ¿podría haber un tipo de consecuencias Sí, de sí, derecho sí. internacional? Sin duda alguna. ¿Podría haber una demanda contra la figura del indulto? ¿Podría presentarse Sí, una demanda de estas de características? presentarse en las condiciones que ahora se está tramitando, yo creo que ninguna duda tendremos que recurrir a la Corte Interamericana. Y hay un antecedente, Enrique, que es el antecedente de cuando la sala de Javier Biestén reduce penas al Grupo Colina, declara que no es un crimen internacional de lesa humanidad. Acudimos a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana en un plazo bastante breve, en septiembre del año 2012, se pronuncia y dice que ese no es el estándar del sistema interamericano, ese no es el estándar de la Corte Interamericana, y le obliga al Estado peruano a anular la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, es muy probable que eso termine ocurriendo con una decisión. La única ventana, si es que la hay en ese caso, para la legitimación, digamos, del indulto a nivel del derecho internacional, sería el factor de salud de Alberto Fujimori estrictamente. Sí, sin duda. Esa sería sin duda. Es decir, de todas maneras, por más que el presidente tenga la potestad final, el de indultar según nuestra legislación, tendría que conformarse una junta médica, tendría que justificarse con miras a poder ver lo que ocurriría finalmente afuera. A mí no me deja de sorprender esta recurrencia en el argumento de que Fujimori es una persona casi con demencia senil, que no puede tramitarse por sí solo, pero si esa es la situación médica y de salud, ¿cuál es la razón por la cual no se presenta una solicitud? Digamos, concluyo yo de ese interrogante de que el Fujimorismo comienza a manejar y a desarrollar una línea de manejo de ese caso en el que pareciera que lo que quiere es simplemente el indulto de parte del presidente de la República con una suerte de trámite de oficio, como consecuencia de una presión política o de un con una fuerte carga reivindicativa en todo caso, además, ¿no? Porque lo que se dice es, bueno, el hombre que salvó al Perú del abismo, pero entonces, digamos, claro, al final lo que es un indulto humanitario se convierte en otra cosa. Exactamente. Hay que reconocer que el indulto es una atribución y una facultad del presidente de la República, pero digamos, el presidente de la República no es un rey absolutista, digamos, es un régimen constitucional que se rige por procedimientos, e inclusive el indulto humanitario tiene procedimientos, una solicitud, junta médica, informe médico y decisión sobre el tema. Junta médica con 3 especialistas. Para terminar, yo quería preguntarle, Carlos, por su evidente especialidad en la materia, sobre esta controversia con Rafa León. Yo trabajo en Caretas, yo no escribo la columna de Rafa León y bueno, se le suele dar libertad a los columnistas, pero evidentemente soy parte, pues, no sé si llamarla interesada, pero estoy involucrado. Entonces, lo que yo quería saber era su opinión personal sobre el tema de... ahora vemos que Salvador del Solar, el Ministerio de Cultura, emitió un comunicado. Así es. Que sobre las expresiones de este personaje ficticio, la China Tudela, sobre Keiko Fujimori, y este comunicado sin duda no ha satisfecho a buena parte de quienes son críticos con Rafa León. ¿Cuál sería la posición suya o la posición de IDL si es que la tiene ante una controversia como esta? Mira, Enrique, parto de un principio de un régimen democrático que es la libertad de expresión. Y parto del acuerdo plenario de la Corte Suprema que dice que hay determinados personajes, como los funcionarios públicos o los personajes políticos, que están sujetos a una mayor fiscalización, crítica y cuestionamiento. Eso creo que son 2 líneas bases para interpretar los pronunciamientos de cualquier medio de comunicación o línea de opinión. Pero esa mayor crítica o mayor fiscalización no puede estar exenta de un necesario cuidado en términos de que la relación entre lo que se escribe, se dice en un medio de comunicación, esté relacionado a la función pública o política. Cuando ya hay una referencia al ámbito familiar, al ámbito personal, de la forma o de tus características personales, yo creo que ahí sí uno creo que ingresa a un marco que no necesariamente está resguardado por la libertad de expresión y por el derecho constitucional. Y por lo tanto, creo que ahí me parece que ha sido correcta el llamado de atención que desde el Ministerio de Cultura se hace a este personaje. Pero lo que le critican a Del Solar es el hecho de que como que estaría buscando algún tipo de justificación finalmente de las expresiones. ¿Usted lo ve así? Mira, yo no creo así. Me parece que el hecho de que ya un ministerio haga un pronunciamiento
público por una columna de opinión, me parece que es bastante en términos de una suerte de intervención política sobre el ejercicio de un derecho constitucional. Sí creo que necesariamente tendrá que modularse en esos términos. Bien. Dividir la función pública y política y las características personales o ámbito familiar de ese mismo personaje. Muchas gracias, Carlos Rivera, por acompañarnos esta mañana. Son las 8:44. Vamos a ir con información en vivo. Jennifer Cerecida.